Hola, Bendis, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escuchas bien? ¿Señor? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Ok. Bueno, solo has entrado tú. Esperamos un par de minutos a ver si se conecta alguien y empezamos. Bueno, sí, señor. Bendis, ahí estás viendo la presentación. Sí, señor. Pues, Bendis, empecemos con lo que estamos y vamos viendo si en el transcurso de la clase se va uniendo más. Dame un segundo. Bueno, sí, señor. Bendis, cuéntame de ti, ¿qué profesión tienes? Bueno, profe, yo soy administradora de empresas Ujú. de la CUN. Actualmente no estoy trabajando. Mi última experiencia laboral fue en el sector salud como coordinadora de gestión humana. Y pues ya, nada, estoy haciendo aquí la especialización para profundizar en varios temas y poder buscar una alternativa laboral que mejore tanto mi conocimiento profesional como económico. Es tu primer posgrado. Sí, señor. Ok. Y antes de trabajar en el sector salud, ¿habías trabajado en otra parte? Sí, señor, yo he trabajado más que todo en servicio. Yo trabajé en una funeraria, trabajé en una floristería, he trabajado en varios lugares en donde se maneja mucho el servicio al cliente. Ujú. Ok. O sea, esta materia te va a servir bastante entonces para Sí, reforzar eso. señor. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, si no entra más nada, igual te voy a contar un poco de mí también. Generalmente lo que hago en la primera clase es eso, como preguntarles a ver qué han hecho, qué se dedican, cuál es como su perfil. Un poco siendo administradora de empresa, pienso yo que en este tipo de estudios se le facilita un poco más. Ahí, aunque yo he tenido ingenieros, he tenido médicos, he tenido administradores, economistas, financistas,
pues me he dado cuenta que en las partes, la gente que ha estudiado de pronto previamente algo relacionado con ciencias económicas le va un poco mejor, ¿sí? Sí, sí, señor, facilita mucho. Y tú, teniendo experiencia, pues aún más todavía. Bueno, Bendy, mi nombre es Julio Pinedo, como ya pudiste ver, yo soy profesional en finanzas y en relaciones internacionales. Tengo una maestría, un MBA de la Universidad de Cardiff en Inglaterra y tengo también una maestría en cooperación internacional en gestión y dirección de proyectos. Tengo una especialización también en gerencia y este es mi sexto o séptimo año, si mal no recuerdo, con la Universidad Militar. Ya he sido profesor de universidades, de muchas universidades como la Universidad Nacional, el Rosario, Santo Tomás, la Universidad EAN. Creo que son más o menos 11 o 12 universidades donde he estado. Y la que más he mantenido pues es esta, a nivel de posgrados. Esta materia la estoy dictando hace como 3 años con la militar, antes dictaba otra. Y pues la verdad es que me ha gustado un poco más porque me permite también desenvolverme mejor en lo que yo hago. Yo también tengo mi oficina y trabajo con agencias distritales, ¿sí? Muchas cosas de las que enseño. Entonces lo que yo enseño no es solo la parte, ¿sí? del teórica, sino que yo muchas cosas ya las he vivido y las aplico. Entonces también esos ejemplos que a veces les voy a colocar facilitan un poco también el entendimiento que puedan tener de la asignatura, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer desarrollado eso? Ven, antes de presentarte eso, más bien, voy a presentar es cómo vamos a dividir las actividades del curso. Ahí estás bien. Sí, señor. Bueno, el curso va a estar dividido en tres actividades principales, ¿sí? La primera empieza hoy, va a ser un caso de estudio, ya más adelante te lo explicaré, que iba a ser de manera individual. Entonces las fechas que se expresa ahí son las que están dispuestas para el desarrollo de la misma, del 16 al 22 de julio, equivalente al 30% de la nota. La segunda actividad ya va a ser grupal, otro caso de estudio del ciclo PHBA. Eso va a ser del 23 al 31 de julio, que va a ser equivalente al 30% también de la nota. Y por último, un caso de estudio 3 también grupal, del 6 al 14 de agosto, tendrá como fecha de desarrollo. Y esta sí va a ser la que más va a valer, como que va a englobar muchas de las cosas que hemos visto durante todo el ciclo. Entonces, la clase va a estar dividida en esas tres etapas, digamos, u oportunidades para que las tengas muy pendientes. Bueno, sí, señor. Ahora sí empecemos con la presentación. Mucha gente asocia el servicio como algo que va, y en muchos casos se ve así, en muchos casos sí es real y certero la manera como un producto o un servicio pueden estar muy entrelazados. Cuando yo hablo de gerencia de servicios, siempre trato de enfocarme en el servicio como tal, pero atado con un producto. Y vamos a ver el servicio como un producto un poquito más adelante. Pero siempre tratando de ver el servicio como algo que va muy de la mano a una prestación de una herramienta o de una utilidad que permite a las personas que lo adquieren pues ciertas facilidades, ciertos usos muy particulares. Entonces, lo primero que vamos a ver es como el concepto, que es un servicio, ¿no? En los trabajos donde tú has estado, digamos, funeraria, floristería, salud, supongo que las tres actividades fueron totalmente diferentes, ¿no? Pues supone eh, que uno cuando está en un banco de cajero atendiendo las personas, pues nunca va a ser igual a la persona que trabaja en una floristería, no solo por el conocimiento mismo del negocio, pues el cajero tiene que conocer cómo funciona el sistema financiero, por lo menos, y la persona que trabaja en una floristería, pues tiene que conocer cómo funciona
el tema de las flores, porque usted está vendiendo, o sea, es un servicio, pero está vendiendo un producto, ¿no? Entonces, todas esas son prestaciones independientemente del sector donde estás, que tiene un producto como tal, que puede ser un servicio, y que tiene una imagen que representa, un precio que representa, una circunstancia que hace ese servicio especial o no. Para irte con el mismo ejemplo de los bancos, las personas que tienen acceso preferencial a la banca privada, de pronto tienen unas circunstancias que hacen tener ciertos beneficios que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Esos tratos VIP también que tienen muchas corporaciones hacen que el servicio empiece a tomar mucha mayor relevancia porque empiezan a determinarse como unos niveles de atención, ¿no? Entonces, ya no solo importa que tú vendas un producto, sino la forma como lo estás vendiendo, ¿sí? Esa asesoría que estás brindando, ese tipo de marketing, porque de alguna manera, al vender usted un producto o un servicio, tiene que establecer ciertas estrategias de ventas, ¿sí? Y esto hace que la persona que presta ese servicio tenga la posibilidad de establecer un valor extra o adicional al cliente a través de ese producto. A veces el Profe, producto mismo, perdón, es que me están escribiendo que están intentando ingresar, pero que pide aceptar el ingreso. que aquí no estoy viendo, sí. Listo, creo que buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Yo no veo a nadie más, profe, pero ya Esperen, creo que se van a conectar. buenas noches, Nilsa, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas noches, bien, gracias. Qué pena conectarme tan tarde, lo que pasa es que aún estoy en temas de trabajo y pues hasta ahora me pude conectar un poco. No te preocupes, estamos comenzando apenas. Eh, Cristian igual. Cristian, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Estamos comenzando. Entonces, lo que más bien voy a hacer, como en la medida que va avanzando la clase, van tratando de ingresar, ustedes por favor me comentan si les están solicitando la entrada porque cuando yo empiezo la presentación me alcanzo a ver quién me está hablando del otro lado, ¿no? Le pido el favor que me puedan avisar. Y a lo último, pues hablamos bien del taller que empieza el día de hoy. Sí, señor. Entonces venía diciendo, dígame, No, que sí, señor. bueno, entonces venía diciendo, ese servicio tiende a tener ese valor extra, ese valor adicional o agregado que va más allá del mismo producto. Entonces, ustedes pueden estar vendiendo el mismo producto, pero la forma en cómo se vende es la que va a generar ese proceso de compra o esa intención de compra, ¿no? En cualquier cosa que necesite una persona, generalmente en su diario vivir, eh, tiene que venir acompañado de una venta, ¿no? O sea, incluso las compras que son virtuales, pues están estableciendo una venta a través de un servicio al cliente que es virtual, ¿no? Ya sea una IA, ya sea una persona que está al otro lado del teléfono, y eso es lo que hace atractivo o no un producto que se esté desarrollando, ¿no? En cuanto a los factores que está más allá de lo que pueda tener un producto, el servicio siempre tiene a ir un poco más allá del mismo producto físico, ¿no? Porque ya vamos a hablar del servicio postventa. Usted ya despachó el producto, ya no tiene nada que ver con usted, pero tiene que estar pendiente que si ese producto va a tener algún inconveniente, alguna circunstancia no prevista o prevista, pero no contemplada en esa venta que acaba de realizar. Y esto hace que sea una propuesta un poco mejorada para con
la competencia. Ahorita vamos a ver un poco a hablar de eso. Entonces tenemos dos tipos de servicio, el ayúdeme. Todo en Colombia siempre existe o ha existido una, una situación muy particular. Es que nosotros cuando se nos daña algo en la casa, siempre queremos hacerlo nosotros. No, no, se dañó la, la, la ducha, venga, yo soy el plomero, yo lo arreglo, se dañó el lavaplatos, yo, venga, yo lo hago. El inodoro se tapó, vamos, yo también. Nos sirve el cable, yo, venga, yo lo me monto a ver cómo muevo esa antena. Es decir, nosotros siempre tendemos a hacer por los propios medios las cosas, ¿no? En otros países no funciona tan así. Países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá, como Inglaterra, por ejemplo, tienden a tener esos servicios ya pegados al producto. Y aquí también, por aquí no lo usamos, ¿no? Aquí de pronto cuesta algo extra y no queremos hacerlo. Entonces, el ayúdeme y el reparo van muy encaminados a ese tipo de servicios que la gente sí solicita, porque sí pide la ayuda o se pide la reparación. Entonces, el ayúdeme va muy encaminado a ese tipo de situaciones que de pronto no podemos resolver nosotros por nuestros propios medios, ¿cierto? A no ser que tengamos carro, que vayamos a la oficina en nuestro propio medio de transporte, no necesitamos un chofer que nos lleve o un transporte o un conductor Transmilenio que nos vaya a llevar. ¿Sí? Un servicio público, nosotros no podemos prestarnos automáticamente el servicio público de Internet, sino que tenemos que tener una agencia o un operador que nos ayude con eso. Lo mismo con la parte financiera de los bancos. Nosotros no le colocamos a nuestro banco, a nuestras dinero, una tasa de interés debajo del colchón, sino que tenemos que meterlo en una cuenta del banco para que genere unos intereses o ya sea que haya unas situaciones de, de productos financieros distintas o diversas, ya ese es otro punto, ¿no? Entonces son todos aquellos servicios especializados en los que las personas siempre tienden a buscar un soporte, ¿sí? Por eso se llama ayúdeme, ayúdeme con las comunicaciones, ayúdeme con las finanzas, con servicios de transporte, incluso los bienes raíces. La gente cuando está buscando apartamento o casa, la gente muchas veces va por sí misma, ¿sí? Y anota los teléfonos que uno ve ahí, pero también existen agencias finca raíz, o bienes raíz, que ayudan a través de su base de datos, de sus inventarios, donde pueden ubicarse ciertos bienes inmuebles de acuerdo a las características o gustos que puedan tener las personas. El repárelo, pues es como la segunda parte de eso, ella es un tema más correctivo que tiende a tener una circunstancia un poco más diferente del ayúdeme. Cuando usted compra algo, el ejemplo más claro es ese, cuando compra, o sea, algo en Home Center y se le daña o por el éxito, usted va directamente a la garantía. Sí, la garantía lo primero que va a tratar de hacer es hacerle un mantenimiento, a ver qué pasó, si se puede corregir, si se puede enmendar la situación, el problema, o si no, pues se lo cambia, ¿no? Y eso es un tema, usted tiene que pelear, como siempre, como con cualquier seguro, para que le puedan dar un final feliz pues, a esta situación. Con el ayuda pasa algo muy parecido, cuando usted compra una mesa en Home Center y usted tiene las instrucciones, usted tiende a armarla por uno mismo, ¿no? Pero uno de pronto levanta la mano si ve que ya definitivamente no pudo hacerlo, pero pues lo intentó. El reparo ya un sentido ya más de corrección, ¿sí? Algo que la situación originó, ya sea por circunstancias de la persona o por circunstancias ajenas a la persona que tienen que ver directamente con el producto que está adquiriendo, ¿no? Eh, el mecánico que uno tiene, el celular que uno se le daña, los electrodomésticos que tiene en casa, el computador, etcétera, todos esos electrodomésticos seguramente tiene un especialista que le puede ayudar a repararlo dependiendo del caso. Muchas veces viene con las garantías y no hay que pagar absolutamente nada. Esta clase, cuando uno empieza a leer diferentes bibliografías, ustedes están viendo el cambio de diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Ok, déjame ver si de pronto no hay nadie aquí. Me está solicitando. Vale.
Entonces, esa clase, cuando uno empieza a revisar la bibliografía, uno se da cuenta de una cantidad de cosas, conceptos, perfiles de los autores, que le ayudan un poco a entender hacia dónde puede ir direccionada este tipo de ciclos, ¿no? De asignaturas. Eh, y ese que ven ustedes ahí fue, digamos, el que más me llamó a mí la atención. Yo empecé como a mezclarlo ya darme cuenta de cuál era el enfoque que le quería dar. Y por eso lo resumo así, abro comillas, enfoque vertical de toda la organización que empieza con la naturaleza de la experiencia del cliente y crea estrategias y tácticas que maximizan la calidad de esa experiencia. Aquí hay tres palabras claves, o tres frases claves. La experiencia del cliente, ¿sí? La experiencia del cliente tiene que ser algo diferente, algo que motive a las personas a seguir adquiriendo ese servicio. La segunda es estrategias y tácticas, ¿sí? No son lo mismo, parece. Las tácticas son las que nutren las estrategias, pero es todo aquello que yo trato de formar o de producir para que esa experiencia del cliente sea precisamente agradable, o sea, mejor y diferente. Y la otra es maximizar la calidad, ¿sí? Siempre tiene que haber una evolución, y ahorita veremos un ejemplo de cómo en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de productos tecnológicos, la experiencia del cliente tiende a ser bastante demandante. Entonces, para esto hay que tener muy en cuenta que el producto como servicio son siempre productos que son intangibles, ¿no? Hoy no podemos hablar solamente, por ejemplo, de un servicio, ahora era una compañera de ustedes que trabaja en servicio de salud. Cuando usted le presta un servicio de enfermería, por ejemplo, a una persona, esa persona está prestando un servicio basado en el conocimiento que tiene a través de muchos años de estudio, ¿no? Ya sea que le esté mandando una radiografía, ya sea que le esté mandando un electrocardiograma, todos esos servicios van encaminados a tratar de maximizar esa experiencia que la persona está teniendo en ese campo de acción. Lo mismo pasa con el servicio de floristería, el servicio de telefonía celular, etcétera. Independientemente del campo donde se desenvuelva la persona, eh, siempre tiene que haber una maximización de esa experiencia del cliente basada en unas tácticas y estrategias que están hechas para tal efecto, ¿no? Entonces siempre va a ser un poquito diferente. Entonces les agrada que el servicio como un producto tiene unas particularidades, ¿sí? Se produce en el momento que se hace. Sí, no se puede, yo no puedo mandar un servicio, pues la gente dice, no, mira, le vamos a mandar el operador y es diferente, ¿no? Sí, pero aquí el servicio tiende a ser mucho más subjetivo. Puede hacer que una persona el servicio que se lo presten en cierta clínica o en cierta floristería, sí, o en cierta odontología, sea más satisfactorio para una persona que para otra. Pero eso es subjetivo. Entre más intermediarios haya en ese servicio, pues más difícil va a ser mantener la calidad de ese servicio. No puede haber una prueba de mercado, y tampoco nada tangible, de todo tiene que ser intangible. Y esa experiencia que es tomada a través de un usuario, pues yo no puedo trasladarlo automáticamente. Claro, le puedo decir, mire, no vaya a ese lugar de masajes que allá le matan la espalda. Sí, le matan la espalda, le matan los pies. ¿No? Ah, pero mira, yo quiero probar y ver si me va bien a mí. Resulta que la persona le fue bien. O puede que le vaya mal también. Entonces, ese servicio no puede ser transferido, sino que tiene que ser tomado directamente por la persona y tiene que haber una interacción. No necesariamente humana. Hoy en día vemos como la IA, muchos, yo mismo he estado en situaciones en donde el servicio, los servicios ortopédicos, digamos, son ayudados a través de unas máquinas, unos robots. Sí, pero no necesariamente con un humano ahí en la mitad, pero sí que lo opere o que lo esté al menos vigilando. Esto hace que las empresas empiecen a pensar, bueno, necesitamos tratar de que el control que tenemos de esta situación de un servicio no se nos vaya de las manos y más bien empecemos a buscar la manera como tratar de tener al cliente ahí, ¿sí? Sin tener tantos intermediarios. Yo creo que un ejemplo claro es la telefonía celular, eh, porque las telefonías celulares tienen muchas agencias, muchos operadores en muchas partes de Colombia y del mundo, y eso hace que las personas tiendan a tener como un libre albedrío de cómo atender a los clientes, ¿no? Eso es muy diferente y tiende a ser trágico, porque si no cuentan con una capacitación centralizada para ver qué es lo que tiene la empresa,
si no cuentan con una filosofía de atención al cliente de la empresa, pues muy difícilmente esa empresa va a mantener en alto su nivel y su gran nombre, ¿no? Esto es un tema reputacional. Starbucks, la empresa de café que hoy en día está en varios sectores de Bogotá, eh, que luchó muchísimo para poder entrar aquí al país, por digamos, por la fortaleza que tiene el sector cafetero aquí. Ellos muy hábilmente empezaron a trabajar en estrategias para poder entrar a un país como cafetero como Colombia. Entonces, ellos lo que empezaron a tratar vender la idea a los políticos del momento, eso fue hace como 10 años, 10 o 12 años, no recuerdo, fue que, mira, yo voy a vender café sí Starbucks, pero te voy a vender café colombiano. Y así fue como convencieron a los clientes, a los políticos, que son los que le dieron la luz verde, para que entrara a Starbucks. Ya ellos hoy venden otros tipos de café o te venden la bolsa para que se lo lleve de otros tipos de café de otros países. No, pero generalmente o mayoritariamente venden café colombiano. Pero Starbucks nunca se ha reconocido como una empresa que vende el mejor café del mundo, sino que una empresa que tiene el mejor servicio del mundo. Por eso cada vez que ellos abren una tienda, esas personas que van a estar en esa tienda tienen que tener muy estrictamente la capacitación que se les da como algo que va inherente, digamos, al producto que están vendiendo, al café, al muffin, al croissant. ¿Sí? Sin ese servicio, pues Starbucks no sería lo que soy. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Ellos hicieron hace muchos años una alianza con American Airlines, Estados Unidos. Y porque, como ustedes saben, los cafés que venden en los aviones o que regalan los aviones son de muy mala calidad. Ellos se dieron cuenta de eso, American Airlines, y decidieron hablar con Starbucks para ver si ellos podían vender el café allá en el aire. Y ellos estuvieron de acuerdo, pero con la condición de que ellos tenían que entrenar a las azafatas de esos vuelos, ¿no? American Airlines no estaba muy contento con eso, pero decidió aceptar. Y efectivamente, la satisfacción del cliente en esos vuelos mejoró, no por el café que vendían, que seguía siendo el mismo, sino por el servicio que se le prestaba, ¿no? Y fíjense cómo cambia de un momento a otro la captación o la apariencia que puede tener un producto a través de un servicio. Entonces, Starbucks siempre trata de que esa experiencia sea algo muy irrepetible, muy diferente, ¿no? Porque no se puede sea tan fácil de llevar a cabo por otras compañías. Entonces, y entrando a la competitividad, y para entrar en el tema del fútbol que ahorita está tan de moda, cuando hablamos de un partido de fútbol, generalmente son dos equipos que van a intentar ganar uno al otro a través de unas estrategias que cada uno tiene a su manera. Eh, Puede ser el que ataque más contra el que defienda mejor. Y eso no quiere decir que el otro que defienda sea mal equipo, sino que esa es la estrategia que ellos tienen, que tampoco se la van a poner tan fácil al otro. Y puede ser que gane, ¿no? Ejemplos en la historia del fútbol han habido muchísimos. En la parte comercial de servicios funciona más o menos de la misma manera. ¿Sí? Las empresas o las corporaciones tienden a tratar de socavar a aquellos clientes que hay en un sector y llevárselos a la parte de ellos, ¿no? Para mejorar en cuanto a su servicio, a su producto, a la forma de entender un poco mejor el mercado, ¿no? Y esto hace que la competencia siempre se ponga pilas, ¿no? Siempre esté pendiente de qué está haciendo la número uno del mercado para poder yo no copiarlo, sino hacerle un benchmarking que me permita entender cómo se está desarrollando el mercado en estos nuevos modelos. Competitividad empresarial y en las regiones. Nosotros siempre escuchamos, no, mira, Estados Unidos es un país de los más competitivos, Japón también competitivo, China es muy competitivo, y resulta que cuando hablamos de Japón, China o Estados Unidos no es que los países sean competitivos, es que las compañías y empresas que están dentro de esos países son las que son competitivas y hacen al país competitivo, ¿no? No es que sean los países que por sí que son competitivos. Entonces, cuando hablamos de competitividad corporativa o empresarial, es todo lo que hace una empresa para poder ser el líder del mercado, para poder tener las utilidades que quiere tener y tener a sus clientes contentos, ¿no? Muchas veces la gente asocia utilidades con dominio y generalmente en ciertos mercados no es así.
No siempre si yo domino el mercado soy el que más gana, va a ganar, ¿sí? Porque puede ser que la gente entienda mi producto novedoso, no entienda, perdón, no entienda mi producto aunque sea novedoso, y resulta que vaya a la competencia que no es un producto tan novedoso, pero es un producto que ellos entienden. Entonces la parte comunicacional también hace sentido en ese tipo de sectores, ¿no? El ejemplo que les traía son BlackBerry. ¿Ustedes se acuerdan de BlackBerry? ¿Se acuerdan de él? Sí. ¿Alguno de ustedes tuvo No, yo tuve un Nokia como el que BlackBerry? está ahí abajo, pero BlackBerry no. Ok. Cuando salió BlackBerry, digamos que una de las ventajas que tenía era que tenía un PIN. Entonces eso quiere decir que si usted tenía otro BlackBerry, tenía la posibilidad de chatear la mensajería gratis a través de ese PIN que tenía usted. Sí, era como el WhatsApp de ese momento, gratis, situaciones que tiene que ver con la tecnología en ese momento que no se permitía que hubiese mensajería gratis. BlackBerry lo tenía, además de la pantalla que era ancha, a la gente le gustaba, el sonido de los botones, la gente le gustaba, pero más que todo era el tema de la mensajería. BlackBerry pensó que estaban encima del mundo, ¿no? Lo mismo le pasó a Nokia. Cuando Nokia era el líder del mercado con esos teléfonos, yo tuve uno muy parecido también, con esas características que tenía, la pantalla con luz verde, la batería duraba como una semana, recuerdo tanto, porque no tenía tantas cosas como tenían en los teléfonos, pero ellos se durmieron y pensaron que porque eran líderes en ese momento, dominaban el mercado, iban a seguir así por mucho tiempo. Y resulta que estaban dos gigantes dormidos, que eran Apple y Samsung, que empezaban a tratar de desarrollar un modelo de teléfono que fuese diferente a lo que estaban acostumbradas las personas. Ya no hablaban de PIN, sino que la pantalla se volvió táctil. BlackBerry cuando un teléfono también con pantalla táctil, pero ya era muy tarde, ya había salido Samsung, ya había salido Apple con sus primeros teléfonos y esto hizo que a BlackBerry y Nokia pues tuvieran que ser relegados, desaparecieron, BlackBerry desapareció. Hay una serie muy buena, creo que es en Prime, Netflix, no recuerdo de cómo funcionó BlackBerry. Y Nokia hoy está volviendo a renacer otra vez, pero no con la misma fuerza que tenían antes. Me veo así, pronto hay alguien más aquí. Deme un momento, muchachos, unos segundos. Disculpen, es que estoy viajando y aquí donde estoy pasó algo con la electricidad, ¿no? Hablando de servicios. Bueno, Tranquilo. entonces, digamos que BlackBerry se fresquearon y empezaron a darse cuenta de que
ya era muy tarde cuando quisieron reaccionar. Y la verdad fue así. Hoy el día en el campo de la tecnología, las personas o las empresas tienen que estar muy, muy atentas a que empiecen esos avances tecnológicos antes de que ocurran, ¿no? Cuando empezó el primer celular con Motorola, por ejemplo, nadie estaba pidiendo un teléfono celular. La gente tenía su teléfono con su cable perfectamente. Eso fue una jugada riesgosa de Motorola que se arriesgó a principios de los 90 y se dieron cuenta que pegó. Esos son pocos los ejemplos que hay así en el mundo, pero la telefonía celular funcionó de esa manera. Ya hoy la gente no puede vivir sin un celular, pero en ese momento no había un estudio de mercado poderoso que indicara que los teléfonos celulares ya venían, que era lo que la gente quería o buscaba. ¿Sí? Incluso en ese momento, no sé si ustedes lo conocieron, eran teléfonos supremamente gigantes, duraban 3 horas, eh, no se podía guardar en el bolsillo jamás, tenían una maleta para guardar, porque y no fueron diseñados para todo el mundo, ¿no? Se fueron diseñados de pronto para ejecutivos o personas que no tenían fácil acceso a la comunicación y que era urgente tenerla, ¿no? Entonces la competencia en ese ejemplo, pues, funcionaron de una manera muy negativa. Esto crea como una alerta, crea como una situación en la cual las empresas empiezan a ver que, y no solo en el campo de la tecnología, el campo de la tecnología pasa mucho, pero no solo en el campo de la tecnología, las empresas tienen que empezar a buscar cómo estar innovando, cómo estar invirtiendo en innovación y desarrollo, en investigación, ¿no? Para que los clientes empiecen a ver que esa empresa es una empresa que se preocupa por ello. Claro, no es algo que yo hago esto porque soy buena gente y porque estoy interesado en el bienestar. No, claro, yo voy a tener una utilidad de eso, ¿no? Por eso cuando las empresas empiezan a ver que hay muchos clientes que empiezan a comprar sus servicios o a adquirir sus servicios o sus productos, ellos van a propender porque ese bienestar de esos clientes pues sea correspondido, ¿no? A través de un servicio excelente, un servicio que sea adaptado a las necesidades del mercado. Y es así como existen herramientas que le permiten a las empresas medir para saber en qué etapa están, que es el DCO, el diagnóstico de competitividad organizacional, que es una matriz que se usa básicamente para que la empresa entienda en qué estado se encuentra. Son 7 factores y 4 alternativas. Entonces, si ven ustedes ahí en la gráfica, hay 4 etapas. Esas 4 etapas representan un estado de la empresa. La primera es control de calidad convencional, digamos que es la parte básica. La normalización, que es cuando la empresa está como empezando a tomar auge en la mejora, que es cuando empieza la excelencia, y la excelencia, que es cuando ya la empresa empieza a ser líder del mercado. A través de este diagnóstico, las empresas van a darse cuenta en qué etapa están de esas 4, ¿no? Y se dan cuenta, si están por ejemplo, la etapa de control de calidad convencional, qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a la segunda etapa. Muy difícilmente se va a volar de la primera a la tercera etapa, sino tengo que irme a la etapa de normalización para poder empezar a entender un poco más cómo están evolucionando los clientes hoy en día. Eh, Entramos a la parte del taller que les voy a explicar ahorita. eh, eh, Porque está basado mucho en las teorías de Michael Porter, ¿no? De competitividad en las regiones. Ya esto se lo había dicho anteriormente, que los países no son los que compiten, sino las empresas. Eso lo dijo Michael Porter, eso no me lo inventé yo. Y tiene mucho sentido. Un país que tenga un sector industrial empresarial pobre, pues va a ser un país pobre generalmente, ¿no? Los países que tienen un sector industrial y corporativo fuerte son los países más grandes del mundo hoy en día, ¿no? Y son diferentes, ¿no? Las corporaciones en Estados Unidos son muy diferentes a las corporaciones en España, las corporaciones en Japón. El diamante de la competitividad. Entonces, esto es todo lo que una empresa debe conocer para poder darse cuenta si está en el camino correcto o si hay que corregir algo diferente. Cuando Michael Porter diseñó esto, él se dio cuenta que había unas etapas que la empresa debería recorrer para poder, unas etapas que fungen como un ciclo, ¿no? O sea, es interminable. Las empresas deben conocer para darse cuenta de qué es lo que deben
llevar a cabo eh, en cuanto a remiendo, en cuanto a reparación, en cuanto a acciones para poder colocarlo donde quieran estar. Puede ser que el objetivo de la empresa no es ser de las mejores en el mercado, pero mantenerse. Y ese es el ciclo. Presten mucha atención a esta parte. Pero miro si de pronto hay alguien más conectado, si se esté queriendo conectar, ¿no? Porque de aquí empieza. Esta parte que ustedes están viendo aquí es la plantilla del taller que yo les envío en individual, ¿no? Cuando él creó eso, él dijo, bueno, hay unas estrategias, estructuras y rivalidades que es la competencia que las empresas tienen que tener muy clara. Hay una demanda que tienen que tener, que esos son los clientes. Hay unos clusters que son corporaciones y empresas de apoyo. Y hay unos factores de producción que han evolucionado mucho a través del tiempo. Y por allá está el gobierno, ¿no? Que mira con reojo todo lo que estaba ocurriendo. Entonces vamos uno por uno. Estrategia, estructura, rivalidad. El Foro Económico Mundial dijo, esto es toda la tramitología que puede haber cuando alguien quiere crear empresas. Yo he tenido empresas, ¿no? Y así ha sido más complicado incluso a veces cerrarlas que abrirlas. Hay una eh, cantidad de documentos, papeles, permisos, todo cuesta, todo se te va. Para empezar una empresa, uno tiene que tener recursos para poder inscribirlas en la Cámara de Comercio y en todos aquellos impuestos que tiene que pagar inicialmente, ¿no? Entonces, el Foro Económico Mundial dijo, ojo con esto, porque esto impide a que las personas empiecen a crear empresas, precisamente, ¿no? Entonces, son todos aquellos problemas o situaciones benéficas que hacen que las empresas les facilite o se les dificulte crear empresas. La estructuración del sector empresarial en la región, el tamaño de las empresas, qué tan grandes son, sus actividades económicas. Nosotros somos sector, nosotros somos cafeteros. Nosotros no podemos ponernos a inventar Colombia, aunque en un futuro sería ideal que vamos a exportar tecnología. Nosotros somos muy buenos en la parte agropecuaria, ¿sí? En el café, la papa, todo, y tenemos industrializado muchos de esos sectores, ¿no? ¿Qué tipo de organización jurídica tiene? La rivalidad que es la competencia. Si es una rivalidad alta, son sectores altamente competitivos y la demanda es competitiva también. Entre más sea desarrollado el país, la gente va a ser más demandante acerca de los productos. Nosotros copiamos un poquito más lo que está al norte. Sí, nosotros no es que seamos exigentes, sino exigimos en la medida en que los del norte también vayan a exigir desafortunadamente. La demanda son los clientes. ¿Cómo se comportan los clientes? Son exigentes, exigen nuevos productos todo el tiempo, hacen reclamos, son sumisos por el contrario, son conformistas, no dicen nada, están muy acorde con lo que siempre se les da, no exige a las empresas mejorar. Los clústeres son esas industrias de apoyo. Un clúster muy famoso, no sé si todos están en Bogotá, es San Victorino. Usted va a San Victorino y usted ve una tienda de zapatos y al lado hay 700 tiendas más. Son 5 dueños nomás, ¿no? Son 5 dueños allá nomás, pero tiene todo el closet de ropa, de zapatos, de electrodomésticos, y crearon un closet allá. Ese closet la gente dice, mira, ¿dónde puedo conseguir algo bueno, bonito y barato? Bueno, vaya a San Victorino, consigue buen precio, consigue productos de buena calidad, qué sé yo, no estar inventando, pero entonces eso crea el ideario de que en esos sectores es que se consigue lo que uno está queriendo buscar. ¿Sí? Si esos closets hacen la diferencia, si existen áreas de cooperación, cadenas productivas, aquí existen en Colombia los PRODES, los PROFES son aquellas productos o procesos, perdón, procedimientos de proyectos productivos que hacen que las empresas empiecen a buscar esos símiles para crear clúster y volverse más fuerte. Por lo tanto, un clúster también puede ser un centro comercial, ¿no? Pero como es tan diverso, los centros comerciales, usted encuentra de todo, pues no son clústeres que uno pueda ver que son muy desarrollados. Los factores de producción. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera, mi primera carrera, yo decía, a mí me enseñaron que los factores de producción eran tres: tierra, capital y trabajo. Hoy en día tenemos tecnología, capacidad gerencial, servicios públicos, comunicaciones, la infraestructura vial, que es muy importante. Oye, cuando importamos algún producto, suele ser más costoso el tema de los seguros por el tipo de carreteras que hay aquí,
la parte de la seguridad, la convivencia, en fin, una serie de factores que hacen que sea muy complicado el transporte terrestre en Colombia. ¿Hay alguna pregunta de eso, muchachos? No, no, señor. Bueno, les voy a mostrar el taller. Sí, por favor. Eso ya está publicado en el Moodle. Entonces, el propósito del taller es, aquí estás viendo, ¿no? Sí, sí, señor. Vamos a hacer el propósito del taller es que los estudiantes entiendan conceptos, estrategias, procesos y dinámicas fundamentales de una empresa a nivel mundial y sepan interpretar y aplicar los conceptos relacionados con el diamante Michael Porter que se aprendieron en clase. Proceso metodológico. Primero de escoger una empresa de esa clave, o sea, son una de estas, ¿no? Tienen que escoger una empresa de eso, ahorita me la pueden decir y ahorita les muestro también la forma de hacerlo. eh, Esa empresa tiene que ser de servicios. Eso es importantísimo. Tiene que ser de servicios, ¿no? Después debe colocar en cada elemento en la plantilla que ya a ustedes les voy a dar, el Diamante Deportes, 5 características que cree puedan tener relevancia en la región de ese país que usted escogió en 5 páginas que tengo dispuestas para realizar el taller. Tienen que utilizar la plantilla que les voy a dar, no otra plantilla, una plantilla de PowerPoint. De hecho, el trabajo es individual, tienen que tener 8 hojas que van a incluir la hoja de presentación, el análisis y argumentación de la respuesta, 6 páginas, que son 5 de la presentación, bibliografía, todo obviamente con normas APA séptima edición. Tiene que ser en PDF va a haber una rúbrica que ustedes van a revisar en el momento que vayan a realizar el trabajo. Ya les voy a mostrar la plantilla. Esa es la plantilla que se van a encontrar. No, no pueden usar ni una más. Entonces, aquí está la plantilla del Diamante Deporte, lo que le mostré exactamente la misma. Sí, aquí tienen que poblar 5 factores que usted entienda que de acuerdo a su país, eso es lo que ocurre en ese país, en su industria, en la parte corporativa, en cuanto a estrategia, estructura y competencia y rivalidad. Sí, lo mismo van a hacer en la parte de demanda, que son los clientes, los clústeres, cuáles son las industrias de apoyo en ese país y los factores de producción que son más relevantes en ese país. Y por último, el gobierno. En el gobierno lo que ustedes van a colocar es qué tanta incidencia tiene el gobierno en las políticas comerciales que tienen en ese país. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Les voy a mostrar dónde van a colocar ustedes eh, para que no se repitan los países. Cuando ustedes entran en Moodle, esto lo voy a colocar ahí en los avisos, ustedes tienen un foro de inquietudes. En ese foro de inquietudes, se me coloca su nombre, que aparece igual de todas maneras ahí, y el país que escogió. Ya, no tienen que colocar más nada. Cuando ustedes colocan el país, yo inmediatamente, la persona, si yo soy un siguiente estudiante que me voy a colocar mi país, ya me di cuenta a quién escogió Bendis, quién escogió Cristian, ya no puedo escogerlo. Sí, ya colocaré otro país de este mismo listado en ese foro de inquietudes. Entonces ahí todos van a ver todos los países que se han escogido y eso me va a permitir a mí tener un faro, una guía para saber cuál fue cuál, ¿sí? Cuál escogió cuál y ya yo escogeré aquel que no tiene nada. Les voy a mostrar a los que ahorita que llegaron el cronograma de las actividades. También es importante que lo tengan, que también está publicado, que son las actividades, la de hoy, que empieza hoy,
hasta el 22 de julio, es el 30%, esa actividad es individual. Del 23 al 31 de julio es el 30% sobre la nota final, o otro caso estudio si hace en grupo. Y el último, que es el más grande de todos, equivale al 40% de la nota final del 6 al 14 de agosto. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, inquietud, sugerencia? No, profe, ya estaba mirando en la plataforma, aún no está activo el espacio de la Sí, actividad. exacto. Ya apenas termine esta clase, yo lo pongo ya visible. Ya lo tengo hecho, solo colocar, mostrar. Listo. Y ahí, por lo que vi, ahí está el listado de los países que podemos seleccionar. Sí, Listo, exactamente. Ahí está. listo. De ese país seleccionamos una empresa del sector o sea, que tenga Pu- servicio. Puede ser sí, exacto. Una empresa que tiene que tener servicios. Eso es Ok, importantísimo. ok, listo, sí, señor. ¿Listo? Bueno, Sobre esta muchachos, parte si no es están más, proyectando, qué pena, no estoy viendo. no, pues no, ya proyecté el taller, si a eso te refieres. Sí, el taller lo vi, pero sobre esta parte que mencionaba Bendis, ¿Pero cuál parte? de dónde está el listado de las empresas viables. Sí, están en el mismo taller, sí. Eso está ahí cuando termine esta clase, yo la pongo como mostrar. Y ahí ustedes van a ver en el mismo taller, están todos lo mismo que les acabo de mostrar, por dicho. Ok, y este es el que tú nos dices que está hábil hasta el 22 de julio. Sí, señor. Ok, listo. Individual, ¿cierto? Sí, individual, sí es. Perfecto. Muchachos, si no es más, si no tienen alguna pregunta, sería todo por hoy. Nos veremos el próximo jueves. Ya empezamos la clase los jueves como tal a las 7 de la noche. Entonces, que tengan una muy buena noche. Descansen. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, que estén bien.